Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al segundo vídeo de nuestra serie de análisis de las cartas de jugador del ciclo de Dunwich, del legado de Dunwich. Como es habitual, el segundo vídeo va destinado a las cartas de clase Buscador. Así que vamos ya pues a por ello. Comenzamos con la ayudante del laboratorio, un apoyo coste 2 con un icono de intelecto aliado que dice que tu tamaño máximo de mano se incrementa en 2 cartas. Luego tiene una reacción después de que entre al juego, nos roba 2 cartas, absorbe un daño y 2 de horror. A ver, es maja, hace bastante en relación a lo que cuesta. Por 2 recursos nos da un robo de 2 cartas y un par de escuditos de daño y de horror que para mí no es tan mal. No es ninguna bestialidad, pero está bien, es eficiente. En relación a lo que cuesta, por 2 recursos lo que hace está bien. Y te diría que es más efectiva en aquellos investigadores que tengan una cordura baja, porque el escudo de 2 de horror está bastante bien. En investigadores como Roland, por ejemplo, que tiene cordura baja y acceso a buscador, pues esta aliada pues le puede ser útil. Además, tiene otra cosa que es interesante, que es que el efecto interesante, digamos, que hace, lo hace nada más que entra al juego, que es el robo de 2 cartas, por supuesto. Le ocurre un poco lo mismo que le ocurría al bibliotecario investigador de la caja básica, que su efecto interesante, en su caso, la obtención del tomo, lo hace cuando entra al juego, lo cual, tanto a él como a esta, los convierte en cartas bastante sacrificables. No nos importa mucho jugar otro aliado que que este hecho nos fuerce a descartar ¿no? Porque digamos que lo importante ya lo han hecho. En el caso del bibliotecario, encontrar el tomo, y en el caso del ayudante de laboratorio, pues robarnos 2 cartas. Como digo, sin ser una carta espectacular, pues lo que hace es sólido por 2 recursos. Eso sí, tiene la pega de que ocupa un espacio que es importante, un espacio que está muy cotizado, en el cual pues hay cartas bastante mejores, como por ejemplo el célebre Dr. Christopher. Por tanto, en nuestro sano juicio jamás jugaríamos cartas como esta teniendo ya al Dr. Christopher en juego. Por tanto, esta carta suele ser una buena jugada en la parte inicial de la partida, a poder ser de turno 1. En caso, por ejemplo, de que no tengamos al Dr. Christopher en la mano inicial, pero sí tengamos a esta, pues puede ser una buena jugada de turno 1. Un par de robos de carta y un par de escudos para protegernos de los primeros impactos del juego. Y luego ya más adelante, cuando tengamos a Christopher, pues lo jugaremos reemplazando a esta, o si no, intentaremos aprovechar esos escudos para que absorba daño / horror y así proteger además a nuestro investigador. Vale. Seguimos pues con la solución extraña, versión sin identificar, apoyo coste 1 con un icono comodín y que nos deja gastar una acción para testear intelecto 4. En caso de éxito, descartamos esta carta y robamos 2 cartas. Después hemos de anotar en el registro de campaña que hemos identificado la solución. Esta carta, la primera vez que la ves, te quedas un poco a cuadros, ¿no? Porque ¿cómo es eso de que una carta de jugador nos hace anotar algo en el registro? El registro de campaña, por lo general, es el documento en el cual vamos apuntando los eventos que van aconteciendo en la historia. Entonces, ¿por qué una carta de jugador, que en principio se puede jugar en cualquier campaña, nos fuerza a anotar algo en el registro? Como mínimo, de entrada, es algo que llama la atención. Ahora bien, la carta, si la analizas por sí sola, pues es completamente absurda, porque la ventaja que nos da es a todas luces insuficiente en relación a lo que nos cuesta. Por un lado, hay que gastar una acción para poner la carta en juego. Después hay que gastar una acción y testear intelecto 4, lo cual no es trivial, ni siquiera para los buscadores. Intelecto 4 no es una prueba para nada fácil. Y la ventaja que nos da es un robo de 2 cartas, lo cual a todas luces es insuficiente. Realmente esta carta por sí sola es absurda. La gran virtud que tiene la carta, en realidad, es la anotación en el registro. Pero como digo, aquellos que aún no conozcáis la carta, pues estaréis preguntándoos qué implica o qué consecuencias tiene
anotar eso en el registro. Bueno, pues por ahora voy a dejaros con la duda. Más adelante, en este mismo vídeo, entenderéis las implicaciones que tiene esta anotación en el registro. Por ahora pasamos a la siguiente carta, que es el atajo, un evento coste cero con un icono de voluntad y otro de agilidad, carta rápida que solo se puede jugar en nuestro turno y dice que elijamos a un investigador en nuestro lugar. Podemos mover a ese investigador a un lugar conectado. Como es habitual, en estos vídeos trato también de dar respuesta a algunas de las preguntas frecuentes que están registradas en la documentación oficial. Por ejemplo, hay gente que se pregunta si esta carta se puede jugar durante las pruebas de habilidad, en las ventanas de oportunidad de las pruebas de habilidad. La respuesta es que sí, siempre y cuando se cumplan con las condiciones indicadas por la propia carta. Las cartas rápidas solo pueden jugarse en el instante en el que éstas nos indican. En este caso es durante nuestro turno. Eso sí, durante nuestro turno perfectamente se pueden hacer pruebas de habilidad. Por tanto, es perfectamente legal jugar esta carta durante las ventanas de oportunidad de las pruebas de habilidad en nuestro turno, eso sí. La carta, a ver, es tremendamente sólida, básicamente porque es un movimiento gratis por la cara que no cuesta acción y que no cuesta recursos. Y además añado que no da ataques de oportunidad, lo cual objetivamente es una maravilla. Además, alcanza a cualquier investigador en vuestro lugar, no tiene por qué ser el vuestro. Es que objetivamente es muy sólido, no admite mucha discusión. Es que es por 0 recursos y sin gastar acción, es un movimiento gratis, bien a ti o a cualquier compañero de equipo que esté en vuestro lugar. Y como digo, no da ataque de oportunidad. Y esto último permite hacer algunas jugadas muy interesantes. Porque no olvidéis que cuando vuestro investigador se mueve, mantiene todas las cartas que tenga en su zona de amenaza, incluyendo los enemigos. De este modo, tú puedes mover a tu investigador a otro lugar y con ello arrastrar a ese enemigo contigo, a ese nuevo lugar. Por lo general, esto perfectamente se podía hacer con un movimiento normal, digamos, los que nos implican gastar acción. Eso sí, implicaría ataque de oportunidad. Con esta carta podemos movernos y arrastrar enemigos con nosotros sin provocar ataques de oportunidad, lo cual objetivamente es muy muy sólido. Para mí es una de esas cartas básicas del ciclo que de nuevo justifican por qué al principio dije que este ciclo era muy importante por sus cartas de jugador, por cartas como esta, que yo creo que cualquier personaje con acceso a buscador debe plantearse si incluir o no esta carta en la construcción inicial del mazo, porque lo que hace es muy 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 sólido de modo general. Te dirá que cualquier investigador con acceso a buscador como mínimo debe plantearse si llevar esta carta o no en el mazo inicial, porque hace muchísimo en relación a lo que cuesta. Y su efecto es muy general y cualquier investigador lo agradece. Un movimiento gratis por la cara, sin gastar acción ni recursos y sin dar ataque de oportunidad, es objetivamente muy sólido y te dirá que cualquier investigador con acceso a buscador, como mínimo debe plantearse si le interesa llevar esta carta, ¿vale? Luego tenemos Buscando Respuestas, un evento coste 1 con un icono de intelecto y otro de agilidad, carta que cuenta como acción de investigar. Y en caso de éxito, en vez de encontrar una pista en nuestro lugar, encontramos una pista en un lugar conectado. Esta carta, a ver, es bastante fácil de malinterpretar, en particular cuando se combina con otros efectos y otras cartas, como por ejemplo la deducción, que es la carta que nos da una pista extra en nuestro lugar en caso de éxito. En caso de que juegues esta carta junto con deducción y tengas éxito, pues tendrás que resolver por separado las dos cartas. Por un lado esta y por otro la deducción. Por un lado encontrarás una pista en un lugar conectado y por otro lado con la deducción encontrarás una pista en tu lugar, ¿vale? O sea, no encontrarás dos en lugares conectados, sino encontrarás una en un lugar conectado por el efecto de esta carta y otra en tu lugar por el efecto de la deducción. Es una carta cuya principal virtud es que te deja encontrar pistas en lugares que no son el tuyo. Es decir, tú cuando juegas esta carta
estás investigando tu propio lugar, no estás investigando el lugar conectado en el que quieres coger la pista, no, estás investigando tu propio lugar. Por tanto, la jugada obvia con esta carta es investigar un lugar que tenga un velo muy bajo, que sea fácil de investigar, y enganchar una pista de un lugar conectado que tenga un velo muy alto, o que tenga alguna carta estilo puerta cerrada con llave que te impida investigar, ¿no? Ahí está un poco la gracia de esta carta. Por ejemplo, para los novatos, esta carta en el encuentro os permitiría hacer la siguiente jugada. Podréis investigar el pasillo, que es un lugar con velo de 1, y enganchar una pista de cualquier lugar conectado, bien del ático o bien del sótano. Lógicamente, lo mejor será coger una pista del sótano, porque el sótano tiene un velo de 4, que es muy alto. De este modo, fijaos en que habéis enganchado una pista en un lugar de un velo de 4, investigando un lugar con un velo de 1, lo cual es súper fácil. Está un poco la virtud de esta carta. Es algo circunstancial, sinceramente no es tan fácil como puede parecer encontrar una situación en la cual esta carta te puede ser útil. En esos casos sí, en esos casos es muy muy útil, pero en la práctica no abundan tanto. Esta carta es la típica que desde que la descubrí, desde que conseguí el ciclo de Dunwich, he intentado múltiples veces hacerla funcionar, la he jugado múltiples veces, pero es muy raro, lamentablemente, que encuentre situaciones en las cuales realmente te valga la pena jugarla. No siempre la puedes explotar, aunque cierto es que en la situación correcta es muy buena. Esa situación correcta no se da tanto en la práctica, lamentablemente. Por tanto, es una carta que yo, por lo menos en la práctica, la he jugado más como por los iconos, como carta de habilidad, que jugándola como evento. Así que mi experiencia con ella no es muy buena, aunque insisto que mi opinión subjetiva no debe quitar potencia a la carta. Lo que hace es muy útil, aunque como digo, es muy circunstancial y depende de encontrar una situación muy concreta, que es investigar un lugar con velo bajo para enganchar una pista en un lugar con velo alto, o que sea difícil de investigar, o que esté encantado, entre comillas, por cartas como la puerta cerrada con llave o envuelto en niebla. Digo, en la práctica es difícil encontrar ese tipo de situaciones, ¿vale? Luego tenemos la carta Tengo un plan, evento coste 3 con iconos de intelecto y de combate, que cuenta como acción de combatir. El ataque usará el intelecto en vez del combate y harás un daño extra por cada pista que tengas, hasta un máximo de +3 daños. Esta es la carta que todos los buscadores llevaban esperando desde la caja básica. Esa carta que nos permita, aunque sea de modo puntual, combatir con potencia y con efectividad. Esta carta, por un lado, permite combatir a los buscadores usando su mejor habilidad, que suele ser el intelecto. Y por otro lado, les permite meter daños extra con bastante facilidad. Los daños extra dependen de la cantidad de pistas que tengan, pero por lo general los buscadores pueden acumular pistas con bastante facilidad. Por tanto, va a ser muy común que esta carta pegue por su máxima potencia, que sería +3 daños, teniendo 3 pistas bajo nuestro control. Atacar por +3 daños es atacar por 4 daños, lo cual es una absoluta bestialidad. Esta carta es capaz de derrotar a un ángel descarnado de un solo golpe, lo cual objetivamente es una pasada. Eso sí, a esta carta le ocurre exactamente lo mismo que a la puñalada por la espalda. De hecho, es un poco la carta hermana de la puñalada por la espalda, puesto que es muy parecida, mismo coste, deja combatir usando una habilidad que no es el combate, y pega bastante bien, por bastantes daños. La puñalada era por +2 y esta puede pegar entre +0 y +3, preferentemente +3 teniendo pistas. Así que es muy importante tener éxito, solamente tenéis una oportunidad con esta carta. Así que en caso de que tengáis dudas o no tengáis mucho margen de éxito, aseguraos de tirar cartas, meter iconos para maximizar la probabilidad de éxito, porque fallar esta prueba sería bastante catastrófico, ¿no? Porque es solamente un uso y es una oportunidad muy buena de meter una pegada muy fuerte. Como digo, su uso es muy puntual, pero permite sacar de un apuro a los buscadores y les permite depender menos de los compañeros de equipo. Más aún porque puede haber casos en los que el guardián ya esté con enemigos, ya tenga muchos problemas y que no tenga tiempo, no tenga acciones para venir a ayudaros.
Cartas como esta os permitirán vosotros solos salir adelante de situaciones complicadas. Por tanto, es una carta que yo creo que todos los buscadores también, al igual que el atajo, deberían plantearse llevarla en la construcción inicial del mazo, porque el poder que tiene es muy, muy elevado. Poder pegar usando el intelecto con hasta +4 daños, objetivamente, es muy, muy sólido. Y casi cualquier buscador le interesaría llevar esta carta, a no ser que por algún tipo de milagro ya sea diestro en combate o tenga otros medios mejores que este para combatir, que realmente tantos no los debe haber. Luego tenemos la estudiante de Bellas Artes, apoyo coste 2 con un icono de intelecto aliado con una capacidad de reacción. Cuando entra al juego nos encuentra una pista en nuestro lugar, absorbe 1 daño y 2 de horror. Aquí tienes otra de esas cartas que nos obtienen pistas directas, independientemente del velo del lugar. Ya puedes tener un velo de 5000 o estar en el lugar cerrado con llave, que esta carta nos va a encontrar directamente una pista de modo directo, sin mediar prueba de habilidad. Por tanto, es una carta similar a la corazonada, con la desventaja de que esta no es rápida, pero con la ventaja de que nos aporta un par de escudos. En verdad, le ocurre exactamente lo mismo que al ayudante de laboratorio, que es que su efecto interesante lo hace cuando entra al juego. Por tanto, esto la convierte en una carta muy sacrificable. No nos importa en absoluto descartarla si con ello metemos otro aliado más poderoso, como podría ser, por ejemplo, el Dr. Mylan Christopher, ¿no? Es el tema de siempre. Ocupa un espacio que está muy cotizado. Solo tenemos un hueco de aliado. Y es importante contar con cartas que nos den efectos más continuos que este. Esta carta solamente nos da un efecto puntual, pero es muy sólido encontrarnos una pista directa. Pero generalmente los buscadores más puros no suelen precisar de cartas como esta, ya que de por sí ya tienen facilidad para encontrar pistas. Yo, por ejemplo, sí que soy fan de la corazonada, porque es pista a velocidad rápida, no nos cuesta acción. Esta carta sí que nos cuesta acción, por lo tanto esta carta yo por lo general no suelo llevarla en buscadores más puros como Daisy o Res Murphy. Creo que esta carta es más útil a personajes que no son buscadores puros, que no tienen tanta facilidad para encontrar pistas. En particular, esta carta me gusta muchísimo para Roland Banks, porque Roland tiene una cordura muy baja y esta carta nos aporta un escudo de 2 de horror, además de encontrarnos directamente una pista en el lugar. Realmente Roland es un investigador que, si bien tiene cierta facilidad para encontrar pistas, no lo hace a través del intelecto, sino a través de otros efectos, como su capacidad personal o cartas como esta. Como digo, agradecen un montón ese escudo de 2 de horror. O también perfectamente puede llevarse en personajes que queremos que aporten en la búsqueda de pistas sin que tengan un intelecto muy bueno. Por ello esta carta yo suelo jugarla mucho con Zoe, porque Zoe me gusta que encuentre de vez en cuando alguna pista, y ese escudo, al igual que con Roland, de 2 de horror, 2 de cordura, perdón, pues como que le viene fenomenal, ¿no? Así que es una carta que, si bien no está tan orientada a los buscadores puros, sí que puede ayudar a otro tipo de personajes con acceso a buscador, que quieres que aporten algo en la búsqueda de pistas y que agradezcan estos escudos de daño y en particular de horror, ¿vale? Luego tenemos los bocetos absurdos, evento coste 2 con iconos de voluntad y de intelecto, carta que solo puedes jugar si tienes una pista en tu lugar. El efecto es que nos roba 3 cartas. A ver, objetivamente es eficiente. Por 2 recursos, robar 3 cartas está bastante bien. Por lo general, en este juego entendemos que las cartas valen más que los recursos y, por otro lado, las acciones valen más que las cartas. Es decir, que lo que más vale son las acciones, luego las cartas, luego los recursos. Por tanto, una carta que pagando recursos nos da más cartas, pues objetivamente está muy bien. Ahora bien, pensad que esta carta no es rápida. Esta carta os cuesta no solo 2 recursos, también os cuesta una acción, que es lo que más vale. Así que, ¿realmente vale la pena esta carta? Es una carta que yo he visto mucho en las listas de ArkhamDB y que, por tanto, me he intentado forzar a jugarla en algunos mazos y, lamentablemente, nunca le he encontrado la gracia, nunca le he encontrado la utilidad, y casi siempre la he acabado jugando como carta de habilidad por iconos de voluntad o de intelecto, que están bien. Realmente es una carta que
que como iconos están bien, pero meter una carta como esta solo por los iconos como que no compensa mucho. Para eso lleva coraje inesperado, agallas o deducción, que aportará bastante más, ¿no? En cuanto al uso de esta carta, para mí es demasiado caro al final. Aunque aparenta ser eficiente, son 2 recursos y una acción. Sí que no es al final tan eficiente. Hay medios bastante mejores para robar. Te diré que incluso la ayudante de laboratorio me parece más efectiva, porque aporta un par de escudos que, oye, aportan algo más. Pero igualmente considero que hay otras cartas bastante mejores para robar. Además, cartas como esta, cuya única función es robar cartas que no aportan nada más, pues a mí por lo general no me suelen gustar. Luego tenemos la mente inquisitiva, una carta de habilidad buscadora. Aporta 3 iconos comodín, pero solo puede jugarse si hay una pista en nuestro lugar. 3 iconos comodín, son bastantes. Eso ya de entrada hace que la carta potencialmente sea muy poderosa. Aporta +3 a cualquier habilidad. La pega es que solo puede jugarse si hay pistas en nuestro lugar. Igualmente, es bastante común que estemos en lugares con pistas, ya que el objetivo del juego, por lo general, casi siempre es encontrar pistas. Así que, generalmente, los investigadores suelen moverse por lugares que tienen pistas. Así que esta carta, en la práctica, la mayoría del tiempo es jugable. Cierto es que a veces nos puede dejar tirados. Igualmente, el plus que aporta me parece demasiado bueno como para dejarlo pasar. Aunque entiendo que esta carta puede no gustar a todo el mundo. Como dije antes, la mayoría del tiempo es jugable, aunque tienes el riesgo de que nos deje tirado. 3 comodines es +3 a lo que queráis. Voluntad, intelecto, combate, agilidad, a lo que queráis. Siempre y cuando tengáis pistas en vuestro lugar. Igualmente yo no la juego siempre, no la juego en todos los mazos que tienen acceso a buscador. A mí me gusta mucho con Roland, porque Roland es un investigador que ya de por sí intenta moverse siempre por lugares con pistas, ya que de este modo puedes aprovechar su capacidad personal, la de encontrar pista directa al derrotar a un enemigo. Roland de base siempre intenta moverse, en especial, siempre intenta moverse por lugares con pistas. Por lo tanto, esta carta con Roland suele funcionar muy, pero que muy bien. Con el resto de investigadores ya lo dejo un poco a vuestra elección. Cuestión de gustos. Yo no siempre la juego, pero el nivel de potencia objetivo de la carta es muy bueno y creo que siempre hay que tenerla en cuenta a la hora de construir el mazo de nivel 0. Luego tenemos al Dr. William T. Mailson trabajando en algo grande, un apoyo coste 1 con un icono de voluntad aliado con una capacidad de reacción. Cuando robes una carta de encuentros, puedes agotar esta carta y colocar una de tus pistas en tu lugar. El efecto es que cancela el robo de esa carta y te la baraja de vuelta en encuentros. Después roba otra carta del top del mazo de encuentros. Absorbe 2 daños y 2 de horror. Ya de entrada eso último es muy sólido. Por solamente un recurso tienes un doble escudo. 2 daños, 2 de horror. Está muy pero que muy bien en relación a lo que cuesta. Sin embargo, tiene la pega de que no aporta ningún efecto continuo, como le ocurría a la estudiante de Bellas Artes. Sin embargo, la capacidad de este señor sí que es repetible. Se puede activar siempre que robes una carta de encuentros. Por tanto, ante un robo de encuentros particularmente malo que te fuera a destrozar, puedes, digamos que sacrificar una de tus pistas poniéndola de vuelta en el lugar y cancelar ese robo de encuentros. Ya hay que tener mala suerte para que te salga otra carta peor que la que te acabas de robar. Y no olvidéis que esto es reacción, esto es una capacidad de reacción y por tanto no es obligatoria. Solo lo activaréis en caso de que lo necesitéis. Y no olvidéis que solo puede activarse si podéis pagar los costes. Esto no se puede activar si no tenéis ninguna pista bajo vuestro control. Os pedirá poner la pista de vuelta en vuestro lugar, lo cual potencialmente no siempre es bueno porque os tirará para atrás en el tiempo. Es una pista que os ha costado un cierto esfuerzo ganarla y tenéis que ponerla de vuelta. Eso sí, en ciertos casos puede ser hasta bueno porque puede, por ejemplo, habilitar la carta anterior, la Inquiring Mind.
podría hacerla funcionar otra vez, aunque cierto es que tendréis que volver a gastar acciones en enganchar esa pista. Este aliado es muy peculiar, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero no hay que negar, como digo, el nivel de potencia que tiene. Los escudos son una pasada y la capacidad que tiene pues está bien, pero hay que saber jugarla. Mi experiencia no es muy buena con él, pero como digo, mi opinión subjetiva no debe nunca restar potencia a la carta, ¿vale? Pasamos ya pues a las cartas de nivel mayor que 0. Comenzamos pues con el batidor. A mí me gusta más llamarla por el nombre en inglés, el Pathfinder. Apoyo coste 3, nivel 1, con un icono de agilidad y con una capacidad de activación libre. En tu turno, si no estás enfrentado con ningún enemigo, puedes agotar esta carta para moverte a un lugar conectado. Básicamente tienes una carta que una vez por ronda te deja moverte gratuitamente a un lugar conectado. Es como contar con un atajo cada ronda, con la pega de que no alcanza al resto de investigadores y que no es activable si estás enfrentado con enemigos. También hay una pregunta frecuente que es ¿cómo interactúa esta carta con Paralizado por el Miedo? La carta que dice que siempre que hagas una acción de moverte, combatir o evitar la primera vez cada ronda, debe gastar una acción extra. Hay gente que se pregunta si hay que pagar esa acción extra al movernos con esta carta. La respuesta es que no, porque si leéis bien la carta Paralizado por el Miedo, dice que es siempre que tomes una acción de moverte. Esto no es una acción de moverte. Una activación libre no es una acción. Por tanto, no tenéis que pagar esa acción extra al moveros con el Pathfinder cuando estéis con esta carta en zona de amenaza, ¿no? Como digo, un movimiento gratis por ronda, está fenomenal, muy barata en cuanto a experiencia, no tanto en cuanto a recursos, pero si la plantáis pronto es realmente espectacular. Es un movimiento gratis por ronda, lo cual en potencia os ahorra un montón de acciones y hace que la carta sea muy, muy sólida. Es otra de esas cartas que cuando estás en este caso mejorando el mazo, siempre debes tenerla en cuenta, porque es que un movimiento gratis por ronda es demasiado bueno como para dejarlo pasar, más aún por el coste tan barato que tiene. Como digo, una de las mejores cartas de todo el ciclo. Luego tenemos Exponer la Debilidad, evento por 0, nivel 1, iconos de 1 de intelecto, 2 de combate, carta rápida que jugarás en cualquier ventana de oportunidad. Elige un enemigo en tu lugar y luego testea intelecto X, donde X es el valor de combate de ese enemigo. Por cada punto de margen de éxito, reduce en 1 el valor de combate de ese enemigo para el siguiente ataque que se le haga esta fase. Básicamente es una carta que reducirá el valor de combate de un cierto enemigo. Eso sí, debes pasar antes por una prueba de intelecto X, donde X es justamente ese valor de combate. Y esa prueba pues hay que asegurar hacerla bien. Para ello hay que tener un buen intelecto y tener seguridad de que pasarás la prueba con margen. Y esto lamentablemente solo sirve durante un ataque. Así que no es una carta que yo considere particularmente útil. Generalmente sí, te puede ayudar al combatiente del grupo a combatir un enemigo complicado, pero es que ya tienes que tener tú un intelecto bueno para poder bajarla, y para mí exige demasiado que todo el mundo construya alrededor de esto. No es una carta muy bonita desde mi punto de vista, aunque tiene iconos interesantes, no es muy bonita, y creo que hay modos mucho mejores de invertir la experiencia, más aún teniendo la carta anterior, que es objetivamente tan poderosa. Cartas tan rebuscadas y que es tan complicado hacerlas funcionar como esta no me suelen gustar, ¿no? Luego tenemos la deducción nivel 2, una versión mejorada del clásico de la caja básica. Esta variante pues nos aporta un icono de intelecto extra y nos puede encontrar 2 pistas extra en vez de una en caso de éxito por 2 o más. Es un poco la hermana del Golpe Brutal 2.0 en su versión de la deducción. Puedo decir lo mismo que dije sobre el Golpe Brutal mejorado. Es una mejora muy sólida de una carta que ya de por sí era muy sólida. Eso sí, yo creo que esta carta no se puede explotar tantísimo como el Golpe Brutal 2.0. ¿Por qué? Porque los enemigos con 3 o más puntos de vida son bastante frecuentes. Sin embargo, no siempre encontraréis lugares con 3 o más pistas, en particular estando con 2 investigadores o con solo un investigador.
Si bien el nivel de potencia de la carta es muy bueno, porque puede encontraros 3 pistas con solo una acción. Eso sí, para poder aprovecharlo tiene que haber al menos 3 pistas en vuestro lugar. Y eso, como digo, solamente tenéis garantías de que va a ocurrir con frecuencia de 3 investigadores para arriba. Yo te diría que en ese caso, en partidas con 3 o más investigadores, esta carta es otra de esas cartas básicas que todo buscador quiere en algún punto de la campaña. Con 1 o 2 investigadores es más matizable porque, como digo, no siempre tendréis un mínimo de 3 pistas en vuestro lugar. Te diría que de 3 investigadores para arriba la carta es muy sólida y que prácticamente siempre la querréis como buscadores en algún punto de la campaña, ¿vale? Luego tenemos Educación Superior, carta de nivel 3 permanente, que dice que siempre que tengas 5 o más cartas en mano, esta carta gana lo siguiente: como activación libre podrás gastar un recurso para hacer un +2 a voluntad o a intelecto para esta prueba de habilidad. Ahí tienes otra de las cartas más bestias de todo el ciclo. En primer lugar, porque es permanente, empieza cada partida en juego y en principio es intocable, no hay nada que la pueda sacar del juego. Y por otro lado, porque ofrece unos pluses de habilidad que son tremendamente eficientes. Por solo un recurso os da +2 a voluntad o a intelecto, que ambas son habilidades muy importantes para los buscadores. La voluntad por lo general siempre es importante y el intelecto para buscadores pues es muy importante. La pega es que os exige contar con al menos 5 cartas en mano, y esto pues os fuerza a cambiar un poco vuestro estilo de juego, a no intentar soltar tantísimas cartas y a mantener siempre 5 cartas en mano, pero en la práctica no es tan complicado de hacer. Es una de las cartas más rotas y más bestias de todo el juego. Como digo, porque es permanente, siempre está en juego y es intocable, es moderadamente fácil de activar y los pluses que da son realmente espectaculares. Por tanto, esta es, con buen motivo, una de esas cartas que están modificadas en la famosa lista tabú. En la última versión de los tabús, esta carta cuesta 6 de experiencia en vez de 3. Y eso que antes costaba más. Antiguamente la habían subido a 8 de experiencia. Hoy en día solamente cuesta 6, pero igualmente manda un mensaje muy claro. No es muy divertido abusar de esta carta. Para la gente que es principiante, sí, la gente que es principiante, yo sí que recomiendo que la juguéis por el coste original, más que nada para que veáis lo tremendamente rota que está. Yo vengo justamente ahora de jugarla con Úrsula en la Era Olvidada y, madre mía, ha sido una absoluta bestialidad la cantidad de shenanigans que he hecho con esta carta, comprándola por el coste de 3 de experiencia. Como digo, tiene todo el sentido del mundo que le suban el coste a 6 porque es una absoluta burrada lo que hace. Una de las cartas más potentes y más bestias de todo el juego. Luego tenemos una variante de la solución extraña. Ahora entenderéis el porqué de la carta original. Esta carta es una coste 1, nivel 4, y es la variante denominada Brebaje Reconstituyente. Aporta 2 iconos de voluntad y dice que solo puedes incluir esta carta en tu mazo mejorando la carta original sin identificar y solo si tienes anotado en el registro que has identificado la solución. Ahí está, como podéis ver, el porqué de la famosa anotación en el registro. Su único sentido es para poder incluir esta versión mejorada y las 2 siguientes que veremos más adelante. Esta versión entra con 4 cargas y te deja gastar una acción y una carga para curar 2 daños de un investigador en nuestro lugar. Si bien hay que reconocer que es una curación eficiente por una curación de 2, a mí no me suelen gustar cartas de este tipo y más aún después de todo lo que tienes que pasar para poder jugarla. Primero debes identificar la carta original, lo cual te implica gastar mínimo de 2 acciones y pasar esa prueba de intelecto 4, como digo, no es fácil. Luego debes gastar 4 de experiencia, que no son moco de pavo, 4 de experiencia para poder para poder incluir esta carta y luego jugarla además. Y después gastar otra acción para activarla. Por curar 2 daños no compensa para nada la inversión. Esta carta prácticamente nunca nos va a interesar jugarla.
Así que pasamos a las dos siguientes variantes. Hay múltiples versiones, como podréis ver, de esta carta. Esta versión sería el Icor ácido, coste 1, nivel 4, 2 iconos de combate, como siempre, solo puede incluirse mejorando la original y solo si tenemos hecha la anotación en el registro. Esta entra con 3 cargas y nos deja gastar una acción y una carga para combatir. Atacaremos con un combate base de 6 y atacaremos con 2 daños extra. En este caso, aquí sí que tenemos una carta muy interesante como herramienta de combate. La pegada que pega esta carta es absolutamente impresionante. Con combate base de 6 y por un mínimo de 3 daños es una absoluta pasada. Es otro de esos recursos que los buscadores pueden usar para ayudar en labores de combate. Fijaos que estáis pegando por 3 daños y con un margen de éxito bastante sólido. Con una base de 6 tenéis margen más que de sobra para atacar a la gran mayoría de enemigos. E incluso para los complicados, con un pequeño plus de combate, pues se puede hacer sin ningún problema. Si bien hay que reconocer que lleva mucho trabajo conseguirla, porque tenéis que jugar la original e identificarla, y luego gastar 4 de experiencia por una copia de esta, realmente en este caso, la ventaja que obtenéis es absolutamente tremenda. Combate base de 6, pegar por 3 daños con 3 cargas está muy pero que muy bien. Esta versión sí que realmente vale la pena el esfuerzo que implica llegar hasta ella. Y luego tenemos una tercera versión, la variante congeladora. Como siempre, coste 1, nivel 4, en este caso 2 iconos de agilidad. Como siempre, solo puede incluirse mejorando la original y solo con la anotación en el registro hecha. Esta entra con 4 suministros y puede gastar una acción y un suministro para evitar. Evitarás con una agilidad base de 6. Al igual que la anterior es sólida, con una base de 6, pues tendréis bastante facilidad para poder pasar las pruebas de evasión. ¿Qué ocurre? Que teniendo la carta anterior que te permite combatir con tantísima efectividad, ¿para qué quieres tú una carta de evasión? Pudiendo combatir por el mismo coste, ¿para qué quieres evitar? No tiene mucho sentido. Si bien hay que reconocer que esta versión sí que es sólida, al contrario que la de curación, la versión de combate es demasiado buena como para dejarla pasar. Al menos desde mi punto de vista. Terminamos pues con la realidad descifrada. Evento coste 4, nivel 5, 2 iconos de intelecto y 1 de voluntad. Cuenta como investigar y la dificultad de la prueba es igual al velo más alto de los lugares revelados en juego. En caso de éxito, encuentra una pista de cada lugar revelado que esté en juego. Básicamente, esta carta podría, en potencia, llegar a obtenerte un montón de pistas con una sola acción. Ahora bien, precisa de una situación muy concreta, en la cual tenéis que tener un montón de lugares en juego revelados y que todos ellos, o que al menos la mayoría, tengan pistas. Y aún así, la dificultad de la prueba va a ser máxima, será el velo más alto de los que tengáis en juego. Así que no va a ser una prueba fácil. Y además es una carta que solo tiene un uso único. Solamente tenéis una oportunidad para pasarla. Así que fallar sería absolutamente catastrófico. Aquí, por ejemplo, sacaros la ficha roja sería una auténtica catástrofe. Si bien hay que reconocer que el techo de esta carta es muy alto, digamos que cuando le sacáis todo el potencial es realmente espectacular, no siempre encontraréis situaciones en las cuales lo podréis sacar. No siempre tendréis situaciones en las cuales tendréis un montón de lugares revelados y poder sacar una pista de todos ellos con este efecto. Es muy rebuscado, no siempre encontraréis digamos que no siempre le sacaréis todo el potencial, así que por ello yo creo que hay modos mucho mejores de invertir semejante cantidad de experiencia. Por 5 de experiencia yo creo que se pueden invertir en cartas bastante más sólidas y más efectivas que esta, ¿no? Y con esto cerramos ya el vídeo correspondiente a clase buscador. Como siempre, gracias por estar ahí
y os emplazo para el siguiente vídeo del ciclo de Dunwich, en el cual, como siempre, hablaremos de las cartas de clase rebelde. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.